Y hoy vamos a hablar de conectarnos con el poder de Dios, volver a conectarnos, porque hemos olvidado muchas veces que tenemos un poder, y ese poder nos ha sido otorgado por medio del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios así lo dice: y tendréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cuántos aquí son portadores del Espíritu Santo? ¿Cuántos aquí son templo del Espíritu Santo? Entonces, si somos templo del Espíritu Santo, si somos portadores de su presencia, entonces tenemos ese poder, recibimos ese poder. Amén. Amén. ¿Lo crees, iglesia? Que tú portas ese poder. Entonces hoy vamos a activar otra vez ese poder, porque a veces nos dormimos y dejamos o nos sentamos con el enemigo a tomar tinto, o a hablar del problema, a quejarnos, o a agobiarnos, a llorar. Pero dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No demonio propio, ¿oye? Porque hay muchos que tienen demonio propio y lo escrituran. No, de poder y de dominio propio. Amén. Dice en este versículo que Pablo está instando a Timoteo a que no desmaye. Era difícil para Timoteo porque era joven enseñar la palabra. En alguna parte dice que nadie tenga en poco tu juventud. De pronto aquí algunos de nosotros no estamos tan jóvenes, pero somos jóvenes en el reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos jóvenes de menores de 100 años sabemos acá? Amén. Somos esforzados, el Señor nos rejuvenece como las águilas, nos da nuevas fuerzas, nos dice que embellece nuestro rostro, que de lo que hay en nuestro corazón, si hay gozo, si hay alegría, Él nos embellece. Amén. Amén. O sea que no necesitamos mandarnos a colocar votos ni nada para que nos quiten las arrugas, porque el Señor nos rejuvenece. Amén. ¿Lo crees, iglesia? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces dice que Pablo insta a Timoteo, dice, y es el Espíritu Santo que hoy nos trae a memoria esta palabra, porque muchas veces nos acobardamos. Te llaman del banco y te dicen: estás atrasado con unas cuotas. Terroríficas esas llamadas. Pones el teléfono en modo avión para mejor no responder de pronto las llamadas de los acreedores. Vas al médico, pero vas con temor porque no quieres recibir el dictamen del médico, porque tal vez te va a decir: ya no hay esperanza. Si no hacemos esto, ya no hay esperanza. Pero dice su palabra que Él no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Dice que Dios, dice este versículo, Pablo busca animar a Timoteo y el Espíritu Santo nos trae hoy a memoria para recordarnos que por medio de la fe que opera en nosotros, Dios nos capacita para vivir con la valentía, amor y control, en lugar de dejarnos dominar por el miedo. Amén. Yo no sé cuánta fe tengas tú hoy, pero la palabra de Dios dice que así tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podemos decir a ese monte: quítate y échate al mar, y será hecho. Pero no hagamos como la señora que decía: voy a orar para que la montaña se quite, y luego al otro día decía: ay, pues sí decía que esa montaña nos iba a quitar. No, tenemos que prevalecer. Amén. A mí muchas veces me da miedo pedirle al Señor que me dé más fe, porque yo digo: Señor, si te pido más fe, me vas a mandar más pruebas para que mi fe se afiance, para que mi fe crezca. Porque anoche la pastora Carolina predicaba y hablaba de quitarnos Baal, y decía: cuando estamos confiados en nuestro trabajo, cuando tú tienes una provisión que llega a fin de mes o quincenal, cuando tú tienes una entrada, hablemos de economía, tú estás tranquilo, confiado, sabes que tienes para tus necesidades. Pero cuando no hay nada, ahí es donde está la fe, porque literal dependes de la bondad de Dios, de lo que tú
te esfuerces en hacer y que Dios bendiga, porque la palabra de Dios dice que Él hace que lo que hagamos con nuestras manos sea prosperado. Amén. ¿Cuántos creen que todo lo que hacen con sus manos es prosperado, es multiplicado y es bendecido? Amén. Amén. Donde tú pongas tu mano, donde tú. Pero tú tienes que creer, o sea, esa fe tiene que acrecentarse en tu vida. Amén. Dice, no cobardía. Nada de cobardía. Hoy vamos a decir, toda cobardía se va de mi vida. En el poderoso nombre de Jesús, toda cobardía se va de mi vida. No dejarnos dominar por el miedo, la inseguridad o la duda. Cuando vengan esos dardos del enemigo a nuestra mente, la palabra de Dios dice que nos enviemos cautivos en obediencia a Cristo Jesús. Todo dardo de Satanás, toda mentira del enemigo, dice, te envío cautivo en obediencia a Cristo Jesús, porque tengo la mente de Cristo. Mis pensamientos son como los pensamientos que Dios pone en mi mente, porque los pensamientos de Dios son de bien, para darnos el fin que tanto esperamos. Y nosotros no esperamos un fin malo, ¿cierto? Queremos deleitarnos en lo que Dios nos ha dado. Dios hizo la creación, iglesia. Hizo todo lo que nosotros vemos para deleitarnos. Dice, para nosotros sojuzgarla, para señorearnos en ella. Pero se nos ha olvidado. Muchas veces, o sea, lo decíamos ayer en el ayuno, decimos somos hijos de Dios, pero se nos olvida que somos hijos de Dios. No es ser orgullosos, porque el diablo por orgulloso cayó. No es, pero es sentir es decir, yo soy un hijo de Dios y tengo todo lo que Dios me da, la herencia que Dios me da junto con su Hijo Jesucristo. Tengo poder porque Él me dio ese poder, tengo autoridad porque Él me dio esa autoridad, pero tú tienes que creerlo. Amén. Amén, iglesia. Dijo anoche la pastora, se fueron, dice, sino de poder, dice, la fortaleza interior que Dios nos da, de poder, ¿no? Valentía espiritual. ¿A ti no te ha pasado que cuando tú coges y te metes en el Espíritu, te metes en esa intimidad con Dios, tú te sientes poderoso, que como que vengas el que venga y que si puede ponerse en el diablo al frente te da una trompada? O sea, se siente fuerte, se siente valiente. ¿Sí les ha pasado, iglesia? A mí me ha pasado. Yo me meto en intimidad a orar y en el nombre de Jesús, Señor, y derribo y desato en el nombre de Jesús y declaro. Pero salimos de nuestro lugar secreto y salimos a nuestra realidad y como que nos amedrentamos. Pero volvemos a la palabra, no nos ha dado ese espíritu de cobardía. ¿Amén? Dice, de amor, para actuar con compasión, paciencia y bondad. O sea, dar a conocer los frutos del Espíritu Santo. Debemos mostrar los frutos del Espíritu Santo, ser bondadosos, sobre todo el amor. El amor. Miren, Jesús resumió los mandamientos en donde dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero yo digo, si nosotros cumplimos el primer mandamiento, estamos cumpliendo el segundo. Porque si amamos a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿qué va a reinar dentro de nosotros? El amor. Y Dios es amor. Y el amor cubre multitud de pecados. Amén. Dice, ¿cuánto tiempo hemos estado viviendo temporadas difíciles y viviéndolas sin poder? ¿Te has acostumbrado, iglesia, a vivir con una enfermedad? Es que si no me opero, pues, es que si no tal cosa, tengo que esperar a ver si me llega un dinerito para poder hacer esto. ¿Dónde está la manifestación de los hijos de Dios? Y la manifestación de los hijos de Dios es en poder. Amén.
Amén, iglesia. Yo quiero escuchar esa manifestación de los hijos de Dios. Digan, gloria a Dios, Señor, porque tú me has dado poder, me has dado autoridad, Señor, para derribar, para arrancar, para sembrar. Hay tiempo, dice la palabra, dice, hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de arrancar, tiempo de sembrar. No sé en qué tiempo tú quieras estar, pero lo único que yo te digo, iglesia, es tiempo de tomar el poder que Dios nos ha dado. Es tiempo de que tomes la autoridad que Dios te ha dado como sacerdote, como sacerdota, porque si de pronto eres una madre soltera, toma tú la autoridad en tu casa. O si de pronto tu esposo no es tan creyente, toma tú la autoridad. Y Señor, tomo toda autoridad que me es dada desde los reinos de los cielos, Señor. Y declaro, Señor, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén. Amén. Porque tú no quieres ver a ninguno de los tuyos perdidos, ¿cierto? ¿Alguno quiere ver que uno de los suyos no se vaya con Cristo? No, ¿cierto? Dice es tiempo de despertar y tomar autoridad, esa que nos es dada de Dios por medio de su Espíritu, y conectarnos con su poder, porque es el Espíritu Santo el que nos da ese poder. Amén. No lo digo yo, iglesia, lo dice su palabra. El poder nos lo da el Espíritu Santo. Lo dijo Jesús a sus discípulos: y recibiréis poder. Vuelvo y lo repito: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Somos portadores del Espíritu Santo, pero también tenemos que llevarlo. ¿Me entiende, iglesia? ¿Me hago entender? O sea, llevamos al Espíritu Santo dentro porque somos su templo. Pero dice: cuando haya venido sobre vosotros. Por eso, Espíritu Santo, ven, sopla vida sobre mi vida. Me siento como un valle de huesos secos, sopla vida sobre mi vida. Reaviva mi espíritu, despierta mi espíritu, coloca fuego en mi corazón, que me piquen esos pies para ir y predicar su palabra, que me piquen, que haya comezón, pero no de oídos por ir y buscar fábulas humanas, sino que te piquen por ir a predicar la palabra, por ir donde están los enfermos, por donde está el cansado, el agobiado, que tú hagas la buena obra que Dios nos ordenó hacer. Amén. Ahí nos damos cuenta si realmente estamos actuando con el poder y la autoridad que Dios nos da. Porque ¿cómo vas a saber tú que tienes poder y autoridad? Si tú llenas y llenas tu vasija, vas al lugar secreto, oras, tienes una conexión preciosa con Dios. Pero te comes todo eso, pero no lo pones al servicio del reino. Entonces, ¿cómo vas a saber que tienes poder y autoridad? Donde estés. Voy a poner el ejemplo. Es que yo trabajo en un colegio. Suba la Mateo. Allí el Señor te da poder y autoridad para hablarle a los docentes. Tú no sabes de pronto un docente por qué esté pasando, y tú le des un abrazo y le digas: el Señor está contigo, el Señor te conforta en tu corazón. Un niño, donde vayamos, hay necesidad, hay hambre. Pero ¿sabe qué? Nos comemos todas las viandas, todo lo que el Espíritu nos da en los secretos, y no lo ponemos a producir. Entonces, ¿cómo sabemos que tenemos autoridad y poder? No nos da un espíritu de temor. No te dé miedo a abrir la boca. Ay, es que me da miedo ir a orar por un enfermo y que no se sane. Eso no es problema tuyo. Tú cumple, ve y ora. Pon las manos sobre los enfermos y ora. Dios sabrá si lo sana o no lo sana, pero tú ora y ora con fe, porque dice la palabra que la oración de fe puede ¿qué? Sanar el enfermo. Amén. Entonces, no es problema de nosotros. Yo ayer en el ayuno les decía que yo me quejaba cuando predicaba y miraba a la gente que hacía como que les acababa uno de dar una palabra de poder y lo tiraba por allá en la rumba. Y yo decía: ¿para qué van a predicar si vean? Y el Señor me decía: ¿a ti qué? No se trata de ti, no se trata de nosotros, iglesia.
Cuando hacemos primeramente la obra del reino, de extender su reino, de buscar su reino, de arrebatar, de hacer la buena obra con fe, Dios se ocupa de qué? De las añadiduras. ¿Qué añadidura necesitas hoy en tu vida? ¿Qué necesitas? Dice la palabra, porque hasta ahora nada me has pedido. ¿Qué añadidura necesitas? Ocúpate del reino. No pongas excusas. No digas, ay, es que a mí me duele la pata para ir por allí, o es que a mí me duele el brazo para levantarlo. No, babachira la batalla. Tú ve y haz la buena obra, porque en medio de que tú haces la buena obra, Dios se manifiesta. Y necesitamos manifestar el reino de los cielos. Necesitamos manifestar el poder del reino de los cielos, porque la iglesia se está durmiendo. Nos estamos durmiendo como iglesia, como hijos de Dios. Anoche cuando yo estaba preparando el mensaje, yo escuchaba esa voz allí que están, y yo decía, oiga, y esa gente está en una pelea de gallos allá, y eso hace una bulla, y nosotros como hijos de Dios, ¿qué hacemos? Uno sabe que están en una pelea de gallos porque gritan. Aquí, alabanza, gocémonos, la babashua, deleitémonos, gritemos, demos esos gritos de júbilo. Porque cuando tú estás haciendo la buena obra, loco, llama aquí, cuando tú estás atrayendo el reino de los cielos, venga a nosotros tu reino, venga, pide que venga el reino de los cielos a tu vida, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Señor, en mi vida, en mi casa, como se hace en el cielo, como tú lo tienes ordenado, porque Dios ya tiene una orden para tu casa, para tu vida, para tus hijos, para tu descendencia. Mírate cómo estás ahora allí. ¿Será que esta es la orden del reino, que esté así como estoy? Viviendo de las migajas que caen de la mesa. Tú no eres el perrillo para que te comportes con esas migajas. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Amén. ¿Lo crees, iglesia? Eres un hijo y una hija de Dios. Así que no te conformes con las migajas, porque cosa grande y tremenda tiene Dios para los que le buscan y le buscan de corazón. Amén. Y si tú estás en este lugar es porque lo amas, porque anhelas de su presencia, porque quieres un cambio en tu vida, porque estás cansado de ver el mundo igual y dices, Señor, yo quiero ser ese cambio. Yo quiero marcar la diferencia. Quiero ser diferente, Señor. Y quiero, Señor, que a los que yo les hable, que a los que yo, Señor, les comparta del poder tuyo, Señor, también sean transformados. Dime si tú quieres ese poder. Tú quieres ese poder de Dios, ese poder que obra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice Romanos 8:11. Quisiera que alguien me lo leyera, pero con voz de trompeta, por favor. Amén. 8:11. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Romanos 8:11. Romanos 8:11. Sí, esa es. Amén. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué mora en nosotros? Te pregunto, iglesia, ¿qué es lo que mora en nosotros? ¿El espíritu de cobardía?
versículo dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en quién? En nosotros, ¿cierto? El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea, esta carnecita nos la va a vivificar en el espíritu, ese espíritu de poder. Amén. Si levantó de los muertos a Cristo Jesús, no te va a levantar aquí de donde estás. No te va a sacar de ese lodo cenagoso donde tú tal vez te metiste por tus malas decisiones, por tu falta de fe, porque no pediste dirección. Pero ese espíritu dice, mora dentro de nosotros y vivifica nuestros cuerpos. Amén. Dice, por mortales, por su espíritu que mora en vosotros. Vuelve y lo repite 2 veces. Mora dentro de nosotros. No hay jugo de mora, oye. Mora, habita, está dentro. Dile en esta mañana, Espíritu Santo, tú que levantaste de los muertos a Cristo, moras dentro de mí, habitas dentro de mí y traes poder a mi vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice el poder de Dios. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, verso 20. Me encanta este versículo, me encanta. Y anoche lo buscaba, yo decía, Señor, hay una palabra y me venía, y yo decía, ¿dónde está? Y casi no la encuentro. Pero cuando la encontré, yo le dije, Señor, gracias. Es una palabra que tiene un poder. Efesios 3:20 dice así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa ¿en dónde? En nosotros. ¿Ves cómo si hay poder en nosotros? ¿Cómo si hay autoridad en nosotros? Pero se nos ha olvidado, iglesia. Tristemente se nos ha olvidado. Porque si nosotros hiciéramos la manifestación de ese poder, esta iglesia, Josuaba aquí, estaría avivada, estaría llena, estaría reventada. ¿Y saben cómo opera ese poder de Dios? Conforme tú creas, conforme nosotros creamos. ¿Qué tan grande es nuestra fe para creer que ese poder opera dentro de nosotros? ¿Qué tan grande? Tú tienes, en esta mañana tú tienes que irte creyendo que hay un poder en ti que es poderoso. Estábamos cantando, ¿cierto? Que ni potestades, que nada podrá contra nosotros. Ningún arma forjada, ninguna lengua que se levante en juicio, nada. Dice su palabra, podemos tomar cosa mortífera y nada nos hará daño. Ay, no, yo no puedo tomar vino. Ay, a mí me dijeron que yo no podía comer queso. ¡Ah! Yo parezco un macho que tenía. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, todo lo podemos en Él. Amén. Amén. Dice, el poder de Dios está dentro de nosotros conforme a nuestra fe. ¿Qué tan grande es tu fe? ¿Qué tan grande? Para que tú creas. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Ayer hablaba la pastora y decía, nosotros somos unos administradores, y lo dice su palabra, nosotros somos administradores, que a unos se les ha dado más,
aquí que ser buenos administradores de la gracia de Dios. Amén. Tenemos que dar el don que se nos ha dado. Amén. ¿Cuántos aquí tienen dones? Talentos. Amén. Tenemos que ponernos al servicio del reino de los cielos. Amén. No los mismos con los mismos. Es ir a buscar, porque Jesús dijo: yo vine a salvar que lo que se había perdido. Y Él nos dejó una tarea. No nos sigamos llenando, va a sonar horrible, el buche. No nos sigamos llenando, recibamos palabras, y vamos y nos vamos para la casa, o no sé, para donde vayamos, el paseíto, lo que hacemos. Pero ¿y qué decimos con lo que recibimos? Tenemos que ponerlo al servicio del reino de los cielos. Amén. Dice: necesitamos entender y apoderarnos del poder que trae la palabra de Dios, y así conectarnos a ese poder que trae por medio de su Espíritu. Necesitamos la palabra de Dios. Por eso dice: deleítate. Dice: escudriña este libro de la ley de día y de noche. ¿Qué hay en las Escrituras? En ellas os parece que está ¿qué? La vida eterna. Escudriñarlas, pero no para quedarnos con ellas. Cuando en la mañana, no sé a qué horas tú haces tu devocional, qué momento tú tienes tu lugar secreto, tu intimidad con el Señor, pero que lo que tú recibas, tú lo des. Lo que por gracia recibimos, por gracia damos. Amén. Dice: cuando empezamos a usar la palabra de Dios como un arma, nos vamos a sentir vivificados, renovados y llenos del poder y autoridad, y así le quitamos toda legalidad a Satanás. Anoche, cuando la pastora predicaba, que dice la palabra, dice: y quitaré los baales de tu boca. ¿Qué legalidad le hemos dado a Satanás? ¿Qué puerta le hemos abierto? Cuando, es para que tú le digas: Señor, quita todo Baal, no solo de mi boca, no solo de mi vida, sino de mi casa. Revélame qué cosa anatema hay en mi casa que yo deba quitar. ¿Qué hay en mi casa que te desagrade y que yo deba quitar? En Job capítulo 11, verso 13 dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos limpias de mancha, y si no consintieres que en tu casa more la injusticia, dice en el 14, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha. O sea, si nosotros hacemos algo va a acontecer. Dios va a hacer algo. Él no se va a quedar quieto. Cuando nosotros manifestamos la fe, Dios se empieza a manifestar. Pero primeramente tenemos que creerlo. Amén. Tenemos que pararnos en esa autoridad. Dios nos dio la autoridad para echar fuera demonios. Dios nos dio la autoridad para ir y orar por los enfermos. Dios nos dio la autoridad para derribar, para restaurar. Somos restauradores de calzadas y de portillos. Amén. ¿Tú lo crees? Amén, iglesia, amén. Dice, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 18, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que te hicieron antes en cuanto a ti,
milites por ellas la buena milicia. ¿Qué han declarado sobre tu vida? Esta labioso amaque. ¿Qué han declarado sobre tu vida? ¿Qué palabra han ¿Qué han dicho de ti? ¿O qué ha dicho papá Dios de ti? Que ha usado un siervo o una sierva para decirte, el Señor te dice esto. Pero Pablo le está recordando a Timoteo. Y hoy el Espíritu Santo te está trayendo a memoria promesas, palabras que Él te ha dado. Esfuérzate y sé valientes. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Tenemos que esforzarnos. A veces cuesta. Anoche estaba haciendo yo la enseñanza que pasó el pastor y me dijo, uy, tan concentrada. Y yo, tengo un sueño. Yo quería estar metida entre mis cobijas. Pero estaba hablando y escribiendo. Pelea uno con sabanón, con almohadón, con cobijonón, ¿cierto? Sí. Qué frío levantarme. Ayer en la mañana para predicar en la luz yo no me quería levantar. Tenía frío, me metí en la cobija. Estaba haciendo frío. Esforzarnos en orar, en leer su palabra, en tener esa conexión con Él. Pero no quedarnos con eso, sino ponerlo a funcionar, a trabajar en pos del reino de los cielos. Porque si nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos y su justicia, todo lo demás os será añadido. Todo lo demás, todas tus peticiones, todo lo que tengas delante del Padre te será concedido. No dice algunas cosas, dice todas las añadiduras, todo. ¿Qué necesitas que te añada el Señor hoy? Pero primeramente, buscar el reino de los cielos. Amén. Dice, vamos a tener que hacer un alto y reajustar nuestras creencias de acuerdo con la palabra de Dios y no según el mundo. La cultura grita, las noticias gritan, los fariseos gritan, voces que hacen ruido para que perdamos el rumbo y la dirección y nos traen temor, traen angustia. Cuando vemos tanta guerra, cuando vemos el daño que se le está haciendo a los niños, a los jóvenes, y tenemos hijos o nietos y nos atemorizamos porque decimos, ¿y qué les espera? Pero no nos ha dado ese espíritu de cobardía. Amén. Dice, hacen ruido para que perdamos el rumbo y la dirección, pero tenemos oportunidad para permitir que la voz apacible de Dios transforme nuestras vidas y cambie los resultados. ¿Qué dictamen te dio el médico? ¿Qué te dicen del banco? ¿Está la carta de divorcio? ¿Qué hay? Pero Dios puede transformar todo. Amén. Dice, no cambiemos la gloria de Dios, los milagros de Dios, los prodigios, las señales, milagros, sanidades por argumentos y fábulas de hombre. Amén. Porque la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es eficaz. Dice, necesitamos conectarnos como hijos de Dios y que su poder opere en nosotros y a través de nosotros. Amén. Amén, iglesia. ¿Tú quieres que ese poder actúe dentro de ti? Amén. Mano Javier dice, yo tengo ese poder. Yo tengo el poder, diga, yo tengo el poder. Va a sonar, dirán, ay, son como ridículos allá en esa iglesia.
dueño de la tierra y de su plenitud, del mundo, el que creó los cielos y la tierra, y dice, ¿acaso hay algo imposible para mí? Él mismo lo pregunta, ¿hay algo imposible? Nosotros somos los que vemos los imposibles. Nosotros somos los que a veces le ponemos un límite a Dios. Aventémonos a creerle. Arrebatemos, tomemos posesión. Dice la palabra, y todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón que ha quitado mi gran ejército, ¿qué va a hacer el Señor? Lo va a devolver. Amén. ¿Qué te ha quitado la oruga? ¿Qué te ha quitado el enemigo? Que Dios te lo va a devolver. Pero primeramente busca el reino de los cielos y su justicia. Toma poder y toma autoridad. Ese poder y autoridad que te es dada del Padre de lo alto. Amén. Dice, es lo que necesitamos ante esta temporada o ante toda temporada. Por eso te digo, no sé en qué tiempo tú estás. No sé qué desierto estés cruzando. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Si paso por las aguas, no me ahogaré. Si paso por el fuego, no me quemaré. No sé por dónde estés cruzando tú. Si estás en el valle de sombra y de muerte, si estás pasando por el fuego, si estás pasando por las aguas, no sé. Pero créeme que en todas estas temporadas Dios está ahí y está orando a favor de los que le creen, de los que le buscan, de los que le aman. Amén. Dice, despiértate. Mira, dice, despiértate cada día y conéctate a la fuente de poder del Espíritu Santo y dile así. Dile, Espíritu Santo, ven. Ya con esto termino, iglesia. Dice, despiértate cada día y conéctate a la fuente del poder del Espíritu Santo y di, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Dile, Espíritu Santo, ven. Hay un vaso a toda la máquina. Espíritu Santo, ven a mi vida. Comienza a orar y a adorar. Si tienes lenguas, adóralo en lenguas. Ayúdame a suar. Y quito a lo amas aquí la batua. ¿Qué importa si a veces no las entiendes? Pero tu espíritu sí sabe de qué estás hablando. Y el Espíritu Santo sabe. ¿Quién ama suar? Dice, comienza a adorar. Comienza a usar la palabra de Dios. Empieza a declarar la palabra de Dios. Yo siempre digo, camina por tu casa. Entra en todas las habitaciones, camina y empieza a declarar la palabra de Dios, porque esa palabra es viva. Si vives en el campo, empieza a caminar por tus cultivos, empieza a caminar en medio de tus pollos, en medio de tu ganado, en medio de tus cerdos, de tus vacas, de lo que tengas, empieza a caminar y empieza a declarar la palabra de Dios. Deuteronomio 28 dice que serás bendito en tu entrar y en tu salir, en el campo, el fruto de tu bestia, tus graneros. Empieza a declarar la palabra de Dios, porque hay poder en esa palabra. La palabra de Dios es la única que tiene el poder. El brujo no puede. Que te están rezando, que te tienen alumbrando, ¿qué importa? Tú tienes uno más grande y más poderoso. Uno que hace vallado alrededor tuyo. Uno que te defiende. Dice que lo comencemos a adorar y empezamos a cambiar las atmósferas. Las tinieblas se disipan, los demonios huyen y se empieza a establecer el reino de Dios. El reino de Dios se establece se establece en tu casa, en tu vida. Levanta ese altar
Levanta altar en tu casa. Lleva el arca así como Obed-Edom. Así no hay el pastor, no importa, levántala tú. El sacerdote de tu casa. Levanta el arca. Toma autoridad. Toma el poder que Dios te ha dado. No lo tengas en poco. Y dile, me conecto. Me conecto al poder de Dios que opera conforme yo crea. Dile, Señor, yo quiero creer que hay un poder en mi vida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, así que recibe la palabra para traer convicción y poder que transforma a tu vida. Y con esto los dejo, iglesia. Invito a mi pastor Papachua Lobacay, que la palabra de Dios sea viva y eficaz en tu vida. Que la palabra de Dios tú la tomes con esa autoridad y ese poder que ella tiene. Tú la ves ahí escrita en un libro, pero esa palabra tiene poder y es por los siglos de los siglos. Esa palabra tiene poder. Así que declara esa palabra de vida en tu vida. Amén. Amén, iglesia.